de recibir dinero de un presunto narco es cuestionado, por supuesto, por todo el arco político. Hablamos de una denuncia que se ha hecho, primero la ha hecho Juan Grabois, que lo vincula, espera que estamos ahí con este jefe narco, y luego Clara Montero Barré, ex jefa de prensa de José Luis Espert durante la campaña presidencial del 2019, dio a conocer nuevos detalles sobre la relación del actual diputado de la Libertad Avanza con el empresario Federico Andrés Fred Machado, investigado por narcotráfico y señalado como posible financista de su candidatura. Era mucho más que un aportante, opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, es lo que dice Montero Barré, como sí dice el diputado, ¿no? A ver, fueron varios encuentros, ella cuenta que presenció al menos 2 de las reuniones y que después Espert viajó a los Estados Unidos para verlo allá. Yo no tengo muchas ganas de repetir palabras que me las va a confirmar ahora Clara Monteros Barré, que fue mencionada por un periodista, por Marcelo Longobardi, que bueno, relata cómo fue una incipiente, pero nada, casi relación con Fred Machado, donde la nombra a Clara Montero Barré. Vamos a poner los 10 segundos y le pido a Clara que me aguarde un segundo. Son estos 10 segundos que tenemos que poner en contexto porque no mucha gente, por supuesto, sigue este caso. Ponelo, a ver. Escribe una señora Clara Montero Barré. Actuaba como los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos en campaña. En ese momento Espert era candidato a presidente. Entonces me escribe y me pide, me escribe textualmente esto: justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York. Y me envía un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente desde un teléfono americano. Bueno, esto es lo que cuenta Marcelo Longobardi. Tengo que decirlo y quiero marcarlo. Longobardi dice al inicio de este video que graba que una operadora, claro, uno intuye que la palabra operadora está ligado con lo no bueno de la política. Y la realidad es que Clara Montero Barré en 2019 era jefa de prensa de José Luis Espert cuando era candidato. Era jefa de prensa, fue 2 meses, estuvo en esa especie de cargo y nos va a contar ahora, Clara, qué ocurrió después de eso. Clara, Pablo Sigliuti soy, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día y gracias por atenderme. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Un poco cansada de repetir lo mismo en todos lados, pero bueno, te cuento. Operadora, jefa de prensa. Yo soy periodista, trabajé en prensa y soy productor y periodista desde que tengo uso de razón. Sí, utilicé mis contactos para una campaña política y lo que dice Marcelo es totalmente cierto. Yo lo contacté porque lo querían como candidato a vicepresidente. Espert te dijo, contactado a Marcelo Longobardi, lo quiero como candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula 2019, que termina ocupando ese rol Luis Rosales, ¿no? Claro, exacto, es el cargo y antes de Luis Rosales, después de Longobardi, se tentó, se ofertó la candidatura a vicepresidente, se barajó, como lo quieran llamar, a otro montón de gente famosa, que no los nombro porque ellos no salieron, y la verdad que no me parece, pero sí, era parte del trabajo. Claro, por eso yo lo aclaro, Clara, en un primer momento, digo, cuando te dice operadora, el tono que usa Longobardi, digamos, que no es un trigo limpio,
de opinión personal absoluta, y perdón a quien mal le caiga, digamos, acusar de operadora a alguien que estaba trabajando, es ahí medio intrincado y medio para, calculo, ensuciar un poco más esta cuestión que tiene a un gobierno nacional muy complicado, la oposición pidiendo un montón de cosas, entre ellas que Espert se vaya de la Cámara de Diputados. Contame cómo fue tu relación con el diputado, por qué decidís irte, esto me interesa saberlo también. Mi vínculo con él, nada, fue un vínculo profesional. Yo lo tomé como un trabajo periodístico más, digo, un trabajo de producción cuando entré. Nunca fui militante. Yo venía muy desgastada por el maltrato que sufrí en los K, y en esa época yo era periodista de Telam y había llegado el gobierno de Macri, que también fuimos muy vapuleados, muy maltratados por la gente de Ciprea, de los sindicatos. Entonces tomo una licencia sin goce de sueldo y me voy a otro lugar donde había otro maltratador, que era Expert, un misógino, un egocéntrico y más de lo mismo. Se creía un tipo que se creía un rockstar, pero eso no me sorprendió porque no me parecía nada diferente a otros políticos que conocí. Quizás me pareció como que el ascenso a ser tan egocéntrico fue demasiado rápido. Mm. Clara, Clara, buen te, día, te soy saluda Silvana Varela. Silvana Varela, que Primero, está también acá conmigo. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Eh, va? bueno, primero digo, a ver, a diferencia de Pablo, yo creo que lo que dice Marcelo Longobardi en realidad te termina beneficiando. ¿A qué me refiero? Digo, porque justamente está exponiendo que sí, que estabas trabajando con Expert y por lo tanto, digo, todo lo que decís tiene que ser validado como creíble, como real, porque fuiste parte de esa campaña, que distinto sería aquellas personas que dicen, no, sí, yo trabajé y después del otro lado lo desconocen, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista hasta está bueno que lo digan ellos porque están reconociendo que estabas ahí, que estabas cercana. Vos dijiste en algún momento, en algunos lugares, que además de que te llamó la atención esto del ascenso de Rockstar y de su personalidad, que me interesa mucho también que ahondes un poco en eso, porque me parece que no es casual que se junten dos personalidades tan similares, en ese sentido, parece que tienen puntos en común con la de Milei. Pero digo, cuando Spert dice, no, solamente usamos un vuelo, ¿no? O solamente fuimos un día y creo que reconoce solamente el Disculpa vuelo que te interrumpa, está mintiendo, es mentira. Claro, claro, a eso iba. Es mentira, es Porque, mentira. Es mentira. Igual aclaro, yo a Milei no lo conozco, Ujú. nunca lo vi, porque en ese momento José no, no Luis eran, Espert claro. detestaba a Milei. Ah, mira, ¿qué No, decía? cosas irreproducibles que yo jamás me voy a prestar a ese circo. Mm. Porque nunca no Sí. me interesaría. Así como Marcelo Longobardi dijo, la vida poco dudosa, o así como me sacaron de chat de prensa solamente porque alguien me nombró, porque a la gente le gusta censurar, le gusta opinar de la vida del otro. Yo no soy así. No, A ver, obvio. yo no juego con la lógica amigo-enemigo. Yo juego con la lógica, yo pienso una cosa, vos pensás otra, busquemos el punto en común si somos buenas personas. Mm. Obvio. Pero en ese momento eran las dos personas con idea de la libertad, como fue el auge. Ujú. Chicos, no es la misma época que ahora, no existía, no se hablaba de libertarios. No, Era, ni se pensaba que iban a llegar a donde llegaron tampoco, obviamente. hacían eventos en cervecerías y se sentía, wow, llenamos una cervecería. ¿Se entiende? Mm. Y no lo estoy diciendo ni nada, porque fue un movimiento político que nadie se la vio venir. Yo Tal sí me cual. la veía venir, pero nunca fui militante, nunca participé, ni siquiera Mm. fui votante de, Desper- de Esper, Ajá. cero, cero. Mm. Ujú. Vos decías, Clara, que era un misógino, un maltratador. ¿Tuvo con vos ese tipo de actitudes, Expert? Y conmigo es medio difícil por mi personalidad, Sí, porque te conozco, sí, sí. nos conocemos de cronista de calle. Conmigo es muy difícil. Yo creo que gracias a Dios fue que nunca fui acosada. Quizás no me doy cuenta porque me retiro antes. Mm. Porque me Claro. parece, Clara, cuando digo poco, Clara, poco hombre o vos. poco mujer, alguien que quiere subestimar a otro.
Mm. Obvio. Pero con Clara, vos otras dijiste compañeras sí, y que con otros compañeros, porque yo no sé si era solo una cuestión de género, ahí no sé si me voy a meter, porque él maltrataba duro y parejo, todos le parecían por tontos, igual. subestimación. Claro. Mm. Vos decías, me interesa mucho esta parte donde vos mencionaste que te llamó la atención, primero, un crecimiento patrimonial, o por lo menos en el uso del dinero, de Esper a partir de la cercanía con Antonio Fred Machado, y después dijiste, miente cuando dijo que solamente fue a Viedma. Yo tengo como, o por lo menos Sebastián Lacunza dice que está acreditado que fue a Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Mendoza, entre otros Exacto. destinos, con el avión de Fred Machado, ¿es así? Jamás desmentiría un periodista. Con los Bien. colegas hasta el fin del mundo. Si tengo Mm. algo para desmentirlo, llamo en privado, pero sí. De acuerdo con. Sí, Sí, fue es así, así. chicos. Mm. Es así. Y Sebastián Lacunza no le está haciendo ninguna operación al José Luis Esper. Mucho menos yo. Claro, Mucho menos No, yo. claro. claro. Chicos, ideológicamente yo estoy en las antípodas del peronismo. Lo estuve Sí. toda mi vida. Ujú, Pablo me conoce más a nivel personal. Mm. Y eso ujú, me trajo muchos dolores de cabeza. Y ahora Mm. estoy en las antípodas. A ver, estoy en las antípodas de José Luis Espert. Mm. tal cual. Y me parece que no le está Qué haciendo viste, nada bien, no Clara? le está haciendo nada bien al gobierno. Mm. Nada No, bien. claro. Bastante, digo, tener un tipo que. Porque si miente en algo tan chiquito, porque es tan chiquito, Ujú, es como. Me hace acordar la historia del pastorcito mentiroso. Este pibe no tuvo una mamá que lo abrazó y que le digo, no, eso así no. Mm. ujú. Es como, de verdad, es como, hasta infantil me parece la mentira. Porque es algo Sí, muy claro. fácil de comprobar, chicos, muy fácil de comprobar. Mm. Dice, Tal por cual. ejemplo, ahora quiso ensuciar al que le dio el sello, que es Bonacci. Ujú. Pero Ujú, Bonacci entra después. A ver, la historia es más larga. José mm, Luis Espert estaba con el partido de ASEF. ASEF, 10 minutos sí. antes, dicen que porque Macri le dijo, incomprobable, no me consta, pero puede ser verdad, Mm. le saca el sello. Y ahí entra Ujú, Bonacci. Cuando entra Bonacci, ya se había hecho la presentación en Viedma, ya se había elegido el vicepresidente que era como Rosales. Todo eso ya estaba armado. Entonces digo, mm, señor, está mintiendo y no le dan. A ver, es una cuestión, uno no puede jugar con el tiempo. Busca el Mm. calendario. Hay archivos. mm. Hay una nota que se le Sí. hizo, capaz que estaba Pablo también, y le habré pegado, no, yo no en ese momento no trabajaba en Telam, pero en la puerta de tribunales, Mm. donde estaban todos nuestros colegas, los chicos de la Patria Movilera, estaban afuera haciendo notas cuando Mm. ellos salen que habían conseguido el sello de Bonacci. Y estaba Sí, Nazareno que además, Cheparte, Clara, Esper. Bonacci dice, por ejemplo, que en un momento dado, viste que él tenía como que llevar la contabilidad y presentar la contabilidad de los aportes de campaña, que en un momento dado le habían pedido que justificara el equivalente de $400.000 inventando una cena y que se vendían entradas y que él dijo, no, Sí. eso está poco claro, Bueno, no lo voy a eso no me hacer. consta, chicos. Eso a mí no me consta en lo más mínimo. Sí, una Mm, cosa que me habían pedido, que eso fue un fracaso mío profesional, lo cuento, porque ya que estamos en el baile lo cuento, es que haga una cena con aportantes. No vino ni el bueno, Pato Lucas. Fracaso total. ¿Vieron esos días que no te sale una nota de producción? Bueno, igual. Ah, Ah, mira vos. bueno, quizás Eh, fue después Mira vos. pretendieron pasar esa escena como la de los $400.000, a lo mejor. una cena inexistente, porque no fue nada, no, no, Claro, Claro, no 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 fue. se pudo hacer, chicos, exacto, no llegamos a hacerla. claro. Según Bonacci se refiere a esa escena, Ah, puede ser, pero que le pidieron que inventara que había estado la cena, que había supuestamente recaudado $400.000 a partir de Claro. una cena que sí, que no Y se hizo. juntaron a los aportantes, claro. Pero no, Exacto. eso no, chicos, ahí fue porque era parte de mi trabajo de producción era convocar a los medios, nada, organizar, no sé, por ejemplo, un evento que se hizo en la AMIA, porque justo cayó en julio, Ajá. entonces el Mm, recordatorio del atentado de la AMIA, entonces él como candidato participaba, acciones que uno va haciendo, cosas de prensa. Ujú. Sí, que yo participé, pero son todos públicos, con chats, con sí, archivos, todo. como prensera, claro, o sea, era tu laburo, obviamente que vos no tenés ahí ningún tipo de responsabilidad, de culpa, digo, en Mm. ese sentido. Y también Ahora, intenté cuando, también cuando vos conseguirle ibas a... aportantes, intenté Claro. conseguirle aportantes
hice cenas, pero él maltrataba a los aportantes. Y después un vínculo que también lo remarco, fue mi contacto con Guado de Pedro. Yo senté a la gente de Guado, se sentó con gente de Spert. No existió una reunión Guado-Spert, no. Bien, Fue Ujú. gente de Guado con gente de Spert. Sí bien. me consta, sí que existió, que Ajá, era para cuidar las boletas y claro, porque en un momento se quedó, Spert se queda sin dinero para pagar las boletas claro. y era para ver si alguien le podía pagar las A boletas. ver, esto Y eso, contémoslo el contexto. Guado de Pedro era ministro del Interior en Ujú. esa... no, 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 fue no. antes, tenés razón. Sí, No fue porque No, fue en antes. el gobierno de Fue en el Macri. gobierno de Macri, tenés razón. Sí, 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 sí. para Claro, cuidarse las No, boletas no, mutuamente. Digamos claro. que no. suele haber a veces haber un acuerdo entre Suele fiscales. haber ese tipo de... Yo lo cuento porque suele haber ese acuerdo de cosas Sí. políticas Mm, que es parte del consenso, que tampoco nos tiene que sorprender. Lo que sí me sorprende es cómo una cosa es hacer un consenso y después otra cosa es hablar barrabasadas en público, decir yo no transo, yo no pido, viste, favores, cuando sí los pedís. Mm. Que después terminó sacando una foto con la reta. Lo cuento, no como ni nada despectivo para la cámpora, que no son santos de mi división, pero no, ni nada despectivo para la Mm. reta. Son acuerdos que se pueden hacer en la acuerdos política. políticos, claro. Obvio. Clara, ¿vos lo veías? Me imagino que sí, pero digo, ¿lo veías a Esper llegar a las actividades o a las reuniones en la Sí, famosa Jeep sí. Cherokee? Sí, yo La viajé, usaba en el como... avión no, pero en ese auto sí, Ah, varias mira. veces. Y él lo tenía de uso permanente. O sea, Sí, Mm. lo y tenía antes usado. de que tenga esa Cherokee, ¿en qué andaba? Digo, no, no, seguramente no en el 28, pero En el 60. en el 70. Bueno, digo, y en esas charlas que vos tenías con él, con la camioneta, ¿no dijiste, che, ¿cómo hiciste para comprarte este auto? Y él nunca No, esa no se la compró, esa era de Fred Ah, Machado. bueno, ¿a quién te prestó? Se la Bueno, ¿no? Digo, ¿Sabés prestaba. te que la no? prestaba... Cuando yo entro a la campaña ya tenía la camioneta. Claro. Cuando yo entro a la campaña, él ya se manejaba en avión privado y él tenía una camioneta que era del Ujú. Mm. aportante argentino que vivía en Estados Unidos. Y esta persona que aportaba también Él lo opinaba en el decía, armado. perdón, él lo decía Que- así, decía, tengo un aportante argentino que vive en Estados Unidos, ¿lo sí, decía de esa manera? sí, pero sí. Él fue el que me los presentó, sí. Mm. O sea, vos llegaste a tener trato con Fred, o lo viste en Los vi dos alguna... veces, los vi en dos reuniones. Ujú. ¿Cuáles eran? Una ¿O cuáles en el fueron? Hotel Four Seasons y otra en un encuentro que se hizo en la casa de Luis Rosales, el candidato a... Porque Luis Rosales estaba de antes de ser Sí. candidato a vicepresidente. Ajá. Ujú. Era un tipo que aportaba en la parte de comunicación. Y Mm. yo nombrando gente, no estoy pegando a nadie con nadie porque tampoco me consta que Fred Machado sea narco ni que Esper sea... A ver, yo lo único que sé es Mm. que Esper Sí, miente que en estaba esto ahí, puntual. exacto. Y Ujú. después, todo del resto lo que puedo decir son cosas personales que creo que no le interesan ni a mi madre, no le interesa a nadie mis cosas personales con Expert. Porque soy una persona Mm. adulta, trabajó en un lugar, se fue y es una relación más que se corta, listo, ya está. Digo, no, Mm. no, no me, eh, no cambia en nada. Tuve muy buen trato con su Clara, y esposa. cuando vos lo viste ahí en esas reuniones donde viste que participaba Fred Machado, ¿qué percibías de ese vínculo que ellos tenían? Digo, era un aportante y Esper decía, vamos a hacer tal cosa. Digo, ¿él se imaginaba llegar a presidente? Me imagino que no. Mira, Entonces, porque ¿en está base a Pablo y qué siento que había estoy tanto hablando aporte económico de Fred como una, Machado? Digo, ¿cuál iba a como ser una charla. la No, contraprestación? yo sentía más como jefe empleado. Ujú. ¿Quién era quién? Y Fred más Claro. pensante. Mm. Y ahí fue cuando no me empecé, las dos veces que lo vi, me di cuenta que a veces como uno cambia, a ver, ¿cómo explicarte? Cuando vos tenés una doble moral, cuando Mm. sos un loquito selectivo o un guapo selectivo. Eso creo que es lo que define para mí Espere. Es un guapo Mm. selectivo. Mm. Él Mm. es cuando se quiere hacer el cocoro y sabe con quién hacerse el cocoro. Claro. O sea, Entonces, con Fred Machado no se hacía el cocorito. exactamente, no. Y entonces a él le gustaba como los Mm. súbditos. Y evidentemente mi Mm. personalidad nunca iba a ir con él. Ujú. Claro. Porque, bueno,
¿Y qué órdenes Lo le que- daba sí, Fred esto que a dice Esper? Clara, Varela, Silvana, discúlpame, esto que dice Clara de hacerse el cocoro, el cocorito, muy selectivamente, digamos, hace un mes o 2 meses atrás, ¿dónde fue? En Zona Sur, en Loma, como que avanzó para bardear a los militantes que estaban marchando en contra de Milei, que hizo esa recorrida que le tiraron el coliflor, o no sé qué le tiraron. Y se fue en Y moto. y se termina escapando en moto, ¿no? Entonces, claro, te haces el cocorito para las cámaras, ¿no? Concretamente. Obvio. ¿Qué órdenes viste, o si es que podemos llamarlo de esa manera, digo, que te haya llamado la atención o que vos hayas dicho, che, ¿cómo Fred le da Machado? Digo, ¿cómo? Me imagino que no le diría a Fred, le diría a Federico o Antonio, no sé. Fred, no, Le da esta orden. Fred. Yo lo conocía como Fred y yo no sabía. Chicos, yo me Ah, mira. entero el nombre y apellido de Fred Machado cuando él cae preso. Cuando él cae Ah, mira. preso, a mí me da intriga. Yo no tenía ni el teléfono de él. Yo no sabía que era un empresario, ¿verdad? Cuando yo digo, wow, ¿en qué estuve metida? Y parte, no los voy a nombrar porque no voy a prender más el ventilador. Pedí el Mm. teléfono y me costó un montón conseguir el teléfono de Fred. Yo en ese momento ya no tenía más vínculo con Expert. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué nadie se quiere acercar a este hombre? Digo, si uno no tiene. A ver, y yo lo busqué porque dije, bueno, es una buena nota periodística. Cuando uno Claro. sabe de dónde viene, quién es. A ver, a mí no. Digo, los delitos no se contagian, ni Mm, se heredan, ni digo. No, no, obvio. Entonces, digo, es como. Nada, fui a la fuente. ujú. Mm. Y ¿Y qué no te lo estoy diciendo contestó? de ingenua, ¿eh? Porque no, Mm, yo soy cero ingenua, no es que soy nada. Espera. Pero soy. No, Sí, no, perdón. no, pero espera que está buenísimo lo que estás contando. ¿Y te contactaste y te contestó? Sí. Y es el día ¿Y de qué te hoy dijo? que tengo vínculo con él, vínculo por WhatsApp. Le pedí que me mande la causa, tengo un polígrafo que Mm, se hizo cuando se presentó a la justicia, recopilación de mm. datos. Pero lo que pasa, como yo no me dedico más fue como medio como para despuntar el vicio, pero me pasa todo el tiempo, como yo no me dedico más al... Yo no estoy en la interna de la política argentina como cuando yo vivía ahí. Yo hace casi 5 años que ya me fui. mm, Entonces, y Ujú, me desconecté de todo. Yo cuando veía mm. que este tipo expert mentía, decía, qué tarado, este pibe, en algún momento yo dije, en algún momento alguien le va a tirar un carpetazo. A ver, nunca me imaginé que Longobardi me iba a nombrar a mí y iba a ser yo la que saliera a hablar. claro. Yo salgo a hablar porque a mí me empuja, pero a mí, yo estoy afuera de todo eso. Clara, ¿hay Nada, algo nada. más que vos hayas visto, que te haya llamado la atención, que no hayas Mm, contado hasta ahora y que digas ahora que, digo, viste que a veces pasa que uno no dimensiona en ese momento determinadas cosas y que después cuando empezás a unir una punta con otra punta decís, ah, mira, esto era tal cosa. ¿Hay algo que vos ahora reflotes de ese momento y que digas, Mire, che, mire, ¿sabés que me hay quedé muchas cosas que a mí pensando? me llaman, hay muchas cosas que a mí me llaman la atención, pero a mí yo, como Mm, ciudadana responsable, prefiero llamarme a silencio porque no aporta a nada más. mm, Porque mm. esto está de verdad, yo creo que para mí está salpicando a Milei cuando Milei se está comiendo una galletita. Milei y todos los candidatos que vienen abajo de Expert. No, pero mm, está bien, saquemos de lado Milei y saquemos de lado que es candidato. Digo, una cosa, a ver, lamentablemente para él es candidato y lamentablemente para Milei es el candidato principal de la provincia de Buenos Aires. Su cara va a estar igual en la boleta y el acuerdo político lo hizo pensando seguramente que así juntaban públicos de votantes, pero independientemente de eso, no podemos dejar de lado que Spert está salpicado. Entonces, digo, yo no hablo de Milei, hablo de Spert. Digo, ¿qué cosas a vos ahora te hacen ruido de lo que viste en ese momento, que capaz que en ese momento no uniste un Es una, punto con es otro? una, es una cuestión más filosófica o de sentido común. Mm, Cómo armaron un candidato, cómo se armó, y yo quizás también en esos 2 meses soy mm, cómplice de eso, de haber armado a una persona sin sustento. mm, mm, Era una persona sin sustento, mm, era una persona violenta, era una persona agresiva. Que yo al principio le mm. decía Hulk, porque por su aspecto porque está, grandote, ¿viste? Y claro. él siempre como. Y después le terminé diciendo, vos de Hulk te transformaste en Pinocho, pues sos un mentiroso. Se lo dije en la cara y se lo escribí, aparte, lo Mm, tengo en los chats. Digo, y no solo Mm. un Pinocho, sos un Pinocho de manera balsa, porque sos berreta.
Qué bárbaro. Porque O sea, todo esto, vos tenías como la licencia de poder decirle estas cosas. Digo, generalmente los jefes de campaña logran un poco yo tener tengo la más licencia de la confianza, ¿no? impunidad, Pablo, que vos ya me conocés. Yo tengo la Mm, licencia de la impunidad sí. de que no tengo hijos y Mm, me mantiene mi madre de 82 años. mm, Soy una heredera. Entonces, por eso, digo, sí, no, claro, tengo la licencia de que soy periodista y que si no claro, me gustó algo, me retiro y me voy. claro, claro. Entonces, porque yo no era el grupo en general, todos lo votaban, vamos, candidata, viste, van todos a votar. Y yo le decía, yo no te voto ni loca, Mm, no te conozco. mm, sí. Pero, y, digo, no sé, la verdad que fue una experiencia muy linda para contarla, no Sí, linda por lo que aparte fue. como curricularmente también es buena experiencia, ¿no? Y ahora Digo, está siendo una experiencia poder hablar con periodistas que capaz que en su momento uno no es afín y poder ponernos todos a ver, el tipo está mintiendo. Y puedo hablar con ustedes y con Alconada Amón y con Víctor Hugo Morales. Claro. Y digo, y estamos claro, todos en el mismo barco de que hay una mentira. claro. Y es algo fáctico. Esto no es, ay, es una denuncia. No, no. El tipo mintió en esto. Mm, ¿Tuvo vínculo? ¿Tuvo relación? Sí. Después, si recibió dinero. Después, ¿qué hizo? No sé. ¿Crees, Pero Clara, digo, que parte de ese dinero que no se volcó a los balances de aportantes de campaña puedan haber terminado en sus bienes personales? Digo, por esta casa que después se compró y que es medio sí. inexplicable, por el Lo- y, BMW que es medio y lo estás inexplicable. diciendo vos. No esperó ni 10 minutos y se compró un auto, cambió el auto. Pero esto no es opinión, a ver, esto es lo que No, no, figura en la son declaración hechos. jurada de él. mm, Entonces, Claro. eh, claro. señor, y sigue mintiendo, pero bueno. Y después se victimiza diciendo que porque lo vincularon con Fred Machado, él pierde horas Mm, en la universidad donde él era profesor. mm, Pero siendo profesor de una universidad, en un año no conseguís para comprarte un BMW. claro. Me parece a mí, digo, a no ser que Y el desplaces en patrimonio de la mujer Harvard. tampoco, ¿no? Porque él dice que es por la mujer. Yo no me voy a meter con Mechi, con la que tuve un vínculo muy cordial. Claro. Mm. No me voy a meter porque para mí, uno no tiene, cinturón bajo es hijos, familia, Ujú. cuestiones personales, sexuales. Yo no me meto en esas cosas porque no es mi forma. Claro, Pero en realidad me parece imprudente de parte de él de arrastrar a su mujer. claro. Me- al menos poco elegante, Mm, poco caballero. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Pero sí, sí. yo, Sí, sí, es real. Clary, bueno, tengo entendido que en las últimas horas recibiste amenazas. amenazas. No sé si querés contar qué Sí, te decían las sí, amenazas, de qué no, lado. mira, sí, tuve amenazas y la verdad que me da, yo no tengo miedo por mí, chicos, yo no vivo allá, pero Ajá. me da mucha tristeza, digo, de la impunidad y tampoco voy a ser la víctima, porque no, chicos, yo no soy Wanda Nara, yo no quiero ser famosa. Mm, No, yo soy periodista, a mí me gustaría estar en el rol de ustedes ahora. mm, No tener que aclarar. A mí, nada, Longobardi la pifió nombrándome o no, qué sé yo, hizo lo que le pareció, me hubiese gustado que me llame a mí primero, qué mm, sé yo. Pero, las amenazas es, ay, quédate en tu vida tranquila en Qatar. Ellos no, nadie sabe ni cómo vivo, ni si es tranquila, porque aparte, y la cantidad de mensajes que recibo ahora en el Instagram, que Pablo, mm, que es amigo, puede ver, mm. es un homenaje en vida a mi madre y a mi familia, Sí, ¿no? sí, No, nunca van a ver dónde vivo, jamás, sí. porque no es mi forma. Mm, Entonces, pueden amenazar a quien quieran. mm, Y aparte, si amenazan, ¿de dónde viene la amenaza? mm. Sí, ¿Quién bueno. me va a amenazar? ¿Quién me eh, va pero ¿qué te Sí, dicen? A ver, claro. ¿qué te Callate dicen? la boca, quédate en tu mundo tranquilo en Qatar, vas a aparecer en un riachuelo, hija de puta, desclasada, gato de Medio Oriente. Cosas que Qué son bárbaro. hasta graciosas, me parece, ¿no? Ujú. Sí. Sí, a ver, no deja de ser molesto, obviamente, Sí, pero igual yo es siempre muy soy molesto. yo soy de la idea que cuando uno recibe amenazas de muerte y me ha tocado pasar por ellas, siempre digo que soy como el jabón, ¿viste? Cuanto más me aprietan,
más alto, ¿viste? Cuando apretás un jabón medio húmedo y salta el jabón, bueno, yo soy así porque me parece que además es la manera que tenemos los periodistas de poder Sí. defendernos, de decir, che, hago público que me están amenazando, si me pasa que me tropiezo en la calle, ya saben culpa de quién es. Entonces, cuanto más silencio hacemos, me parece que más vulnerables Igual, somos, digo, no, no cuanto más tenemos lo que contamos. normalizar tener miedo, me parece, ¿no? No, Normalizar tener obvio, pero miedo bueno. es como que estamos en el fondo del mar, normalizar tener miedo. Mm. Sí, sí, No. sí, sí, por eso. No, yo A ver, no, no a mí me normalizo hacen y me preguntas parece y que hay yo que contesto. contarlo, Y tal una cosa que cual. me pasa, yo jamás voy a pasar ni un chat, ni una captura yo no voy a hacer lo que hizo Longobardi, mostrar un teléfono. Porque yo cuido las fuentes, cuido la privacidad. Si le puedo mandar un chat es un amigo, che, mirá, me llegó esto, pero nunca conversaciones. Si a mí me empujan y alguien desmiente lo que yo estoy diciendo, publico todo. Pero como hasta ahora Mm, nadie salió a desmentirme, ya está. Claro. tal cual. No, no, y Digo, aparte, insisto, el hecho de que Longobardi haya contado que vos lo contactaste en su momento y bla, 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 para mí es la mejor comprobación de que vos eras parte mínimamente del grupo que trabajaba con Esper, con lo cual todo lo que estás diciendo obviamente que estás Mm. legitimada, porque está comprobado que eras parte de eso, que no sos una farsante que anda por ahí adelante pensando o diciendo cosas que no son, o inventando situaciones que no viviste. Em, Clara, vos decías, bueno, que te habían llamado la atención cosas de su personalidad y demás. ¿Crees que es mitómano? Digo, esto de miente, miente, miente. ¿Crees que es mitómano, que estamos frente a una persona que es mitómana o que hay una perversidad en esa mentira de tratar de conseguir un lugar? Y a mí me sigue haciendo ruido esto de decir, che, en ese momento no estaban dadas las condiciones para que Sperf pudiese pensar que de verdad iba a ser candidato a presidente. ¿Por qué esta otra persona le ponía tanto dinero? ¿Cuál sería después la contrapartida, ¿no? Digo, ¿qué podía llegar a ser él después bueno, por bueno, Freddy? es que yo te hago otra lectura. Para mí las construcciones políticas no es que, a ver, ¿cuántas veces perdieron elecciones candidatos que después llegaron a presidente? Hay un montón en Sí, la sí. historia, hay un montón. Entonces, eh, para mí esto de que el tipo, era instalar las ideas de la libertad. Lo estoy Bien. diciendo, estoy repitiendo y era como el Abrir eslogan de camino. campaña. El logo, claro, el Mm, eslogan. Mm. Abrir Era instalar campaña. las ideas de la Abrir libertad. camino, quiero decir. Mm, Claro, abrir camino. Era abrir camino. Eso a mí tampoco me llamó la atención. mm. Si en realidad los que más estaban en contra de esa candidatura en ese momento, contextualicemos, era Macri. Porque al único que le podría haber sacado votos era Macri. Después nada, Claro. sacó el 2%, el Sí, 3%, claro. después no lo votó nadie, pero no importa. Mm. Pero había como ese temor. Bueno, de hecho dicen Es más, que en el debate 2019 Macri le tenía más miedo a Esper por el discurso duro de, bueno, de lo que ya sabemos que al propio Alberto Fernández. Bueno, son comentarios de pasillo, me acuerdo que hablábamos Sí. en esa época, ¿no? En esa campaña. y sí, obvio, porque aparte Esper no tenía nada para perder. Tal cual. Clara, Entonces, después de que se produce la detención de Fred Machado y todo esto que lo vincula con esta causa de Estados Unidos, que dicho sea de paso, no está detenido en una cárcel, ¿no? Digo, está con una domiciliaria que nadie sabe por qué es domiciliaria y disfrutando del sol del sur. Pero cuando se produce esto, ¿vos hablaste de vuelta con Expert? ¿Te dio alguna vez alguna Con explicación? Esper no, sé que se escondió, sé que tipo estaba en pánico, pero solamente Ah, mira, tiene pánico o se esconde una persona que le teme a algo. A claro. ver, Pablo es mi amigo, Mm. mañana queda detenido y yo le voy a llevar algo de comer. Y después averiguo Ujú. si se mandó una cagada o no. Digo, Mm. perdón por el exabrupto. No, no, Pero no, digo, para tranquila. mí Sí, la verdad es obvio. esa. Chicos, a ver, Sí, obvio. Mm. como yo me puedo mandar 1000, pero basta, acercás y decís, che, te la mandaste. También es esa lógica, la lógica esta que estamos viviendo, amigo, enemigo, o la lógica del descarte. Bueno, chicos, Mm. a mí Longobardi me nombra y me sacan de un grupo de prensa diciéndome que soy un topo, servicio de inteligencia. A ver, ¿perdón?
Y lo vemos en lo cotidiano, el descarte, te uso y después te tiro. Ujú. Y me parece O que sea, ¿te también acusaron a habla de vos de comportamiento. ser servicio? Pero me pasó 1000 veces, no me interesa lo más mínimo. Aparte, son cosas graciosas. Mm. Porque digo, hay gente que no sabe hacer una O con un vaso. Y digo, lo que le pasó a Esper es eso. Porque él tranquilamente podría haber hecho, sí, lo conozco, pero ahora, ¿cómo te desmentís con tanta mentira? ¿Cómo desandás el camino? Si vos Claro, es muy negás, negás, difícil. negás, negás, negás. ¿Mm? ¿Cuál Sí, muy sería, difícil. cuál es la vuelta atrás hoy política de Expert? Lo estoy No sé. charlando con una charla de café, tipo, me relajé porque estaba Pablo ahí, pero digo, ¿cuál sería la vuelta política de Expert? No, es muy difícil porque yo pensaba ayer lo mismo y hacíamos la misma reflexión con Pablo y decíamos, a ver, si él se baja de la candidatura y de alguna manera está como consintiendo que es cierto lo que se dice, ¿no? Y si no se baja y sigue insistiendo en que él es inocente, aparte fue como Pero, cambiando de argumento, porque primero dijo es chimento de peluquería. Los propios periodistas como Antonio Laje, digo, que no lo pueden acusar de ser kirchnerista, le dijo, no, pero no es chimento de peluquería. Dijeron, Claro. sale de una causa y de una prueba que está en una causa en la justicia de Estados Unidos, ni siquiera en la de Argentina, y que probablemente nadie pensó que alguien iba a poner la lupa para mirar las transferencias de Fred Machado y que en el renglón número 920 iba a aparecer José Luis Esper. Así que, digo, ahí no pueden acusar de que hay Fred una Machado intencionalidad política. no tiene una acusación, pero no tiene como una sentencia. Primero, vamos a, Claro. por ahora es inocente. Entonces, que vos lo conociste. Si vos no, a ver, salís y decís, y quizás él no recibió dinero, quizás José Luis Esper no recibió el dinero. Puede decir, no, eso es mentira, que yo recibí dinero, pero yo a este hombre sí lo conocí. Pero si primero dijo que solamente había viajado una vez a Vietnam, después los periodistas Claro. investigan y viajó 14 veces a Calamuchita, y después te dio una camioneta, y después fuiste a Estados Unidos y te encontraste, y después llama él a un candidato a vice, cuando el contacto de Longobardi me lo piden a mí y yo se lo paso a Esper, no a Fred, porque no tenía el teléfono, y bueno, a ver, Sí, es tiene una, cuatro patas, ladra, es difícil decir que es un pato, ¿no? Claro. básicamente es eso, chicos, pero yo no sé, me daría vergüenza ser él a mí. Yo hasta, te juro que es un tipo que me da pena. Me gusta el Es título, un ¿eh? tipo, Sí. ¿qué? Es para cerrar Me gusta acá. el título. Me daría vergüenza en él, es un tipo que hasta me da pena. Me gusta para Está título. muy bien, está muy bien. Bueno, beso, Clara. No sé si en Qatar se dan 2 besos, en fin. En Qatar se Allá. dan 18, Mira, Sigliuti, mira, más mira, a bueno, muchas usted. gracias. Bueno, Otro día nos chicos, contás cómo es vivir en Qatar, Ahí que yo está, no lo dale, sabía. cuando quieran, y ahí hacemos ahora está, porque si me dale. inauguro no puedo Sí, abrir, pero Arreglada. me lo que encanta. necesiten. Gracias, Les mando un Clara. beso gigante, mucha suerte. Besito enorme, gracias. Bueno, ahí Chau, está, chau. Clara Montero Varela.